Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy vamos a hablar de una figura novedosísima en el ámbito institucional dominicano. Se trata de Procompetencia, el organismo encargado de asegurar que los agentes económicos que actúan ofertando bienes y servicios realicen su labor con respeto a las normas de la libre competencia, de que todo el mundo juegue con las mismas reglas. Y con tal motivo hemos invitado a las dos funcionarias principales de Procompetencia, la licenciada Yolanda Martínez Zarzuela, presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Competencia, y la licenciada Nilka Jansen Solano, que es la directora ejecutiva. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por la subdirectora de Diario Libre, la periodista Inés Aispún, el jefe de redacción de Apertura, el periodista José María Reyes, el subeditor de Economía, el periodista Milcar Nival, y Adalberto de la Rosa, periodista de la redacción central de Diario Libre. En unos instantes arranca este diálogo libre con Yolanda Martínez y Nilka Jansen de Procompetencia, a quienes damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Buenos días. Buenos días y gracias a todos por la invitación. Para nosotras, y hablo por Nilka también y por Procompetencia, es un verdadero honor estar aquí con ustedes. Nos sentimos entre amigos, nos sentimos contentas y muy agradecidas porque la designación de la licenciada Nilka Jansen el día viernes 6 de enero, Día de Reyes, lo he considerado como un regalo de Reyes para la institucionalidad y para que pueda lograr conformarse definitivamente el organismo que presido por decisión de la Cámara de Diputados, que me seleccionó al Consejo, y posteriormente el Consejo, que es quien elige quien le preside. Entonces, nosotros estamos llenos de expectativas positivas de que vamos a lograr activar a Procompetencia en aquellos aspectos que por la carencia de la designación nos hacía falta esa figura de la dirección ejecutiva, no habíamos podido activar, y son aquellos aspectos de investigación y de defensa propiamente de la competencia, porque ya ahora sí vamos a poder tener un organismo plenamente funcional. Lo que tiene que ver con abogacía de la competencia, eso sí continúa funcionando un poco en esa tesitura. Es que ha estado trabajando la gestión primera de Luis Reyes, que conformó el primer consejo, presidió el primer consejo, luego la licenciada Cohen, y luego una servidora en los 3 meses y pico que tengo en la función. Cuando el presidente conversamos sobre este tema hace varios meses atrás, finales de julio, principios del mes de agosto, que estaba conformando gabinete, y hablamos de la posibilidad de que una servidora fuese a ocupar la posición en Procompetencia. Lo hice cuando hablé con el presidente con la promesa presidencial de que se iba a producir la designación de la dirección ejecutiva. O sea, sí, porque hay que recordar que estuvo bloqueada por muchos años. No se hizo. Esa designación, aunque la ley es del 2008, el Consejo se vino a conformar en el 11. Y desde el 11 hasta ahora no hubo dirección ejecutiva. Ustedes recordarán que la dirección ejecutiva se selecciona, o sea, se nombra por parte del Ejecutivo, mediante decreto, de una terna que somete el Consejo. Entonces, ¿qué es lo primero que uno debe saber antes de llegar? Está el presidente con el deseo y la voluntad política de emitir un decreto designando esa dirección ejecutiva que va a ser plenamente funcional. Entonces, eso es lo primero que uno tiene que saber, ¿verdad que sí? Y el presidente dijo, sí, es que justamente lo que yo deseo es que esto
arranque, como con todas las de la ley, y esa designación se va a producir. Pues perfecto, no hay ningún problema, vamos para allá y vamos a hacerlo. E inmediatamente me juramenté, a la semana reuní al consejo, el consejo recibió directamente ese mensaje: señores, nosotros tenemos que producir la terna para que el Poder Ejecutivo tome la decisión de seleccionar la funcionaria o el funcionario que entienda. En este caso nosotros presentamos el consejo fue responsable y presentamos una terna de 3 funcionarias, de 3 aspirantes, perdón. Eran casualmente 3 mujeres. Una con mejor currículum, cada una con mejor currículum que la otra. O sea, no era una terna hecha de manera que había una estrella y 2 rellenos. No, sino una terna excelente, con 3 personas con altas calificaciones profesionales y morales para cumplir con la función. En el caso de Nilka Jansen, estaba ya en Procompetencia fungiendo como subdirectora de defensa de la competencia. Ustedes saben que allá hay 2 subdirecciones. Está la subdirección de abogacía y está la subdirección de defensa. Quizás debiéramos comenzar por ahí. La gente no conoce bien el organismo. A veces puede resultar arcano hasta para qué sirve, sí, claro, y cómo van a aplicar las cosas cuando agarren a alguien. Y sería bueno poderle explicar. Por ejemplo, yo soy un fabricante de casabe y quiero manipular el mercado de casabe. ¿Dónde arranca Procompetencia? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo funciona? Bueno, nuestra ley, que es la ley 4208, la Ley General de Defensa de la Competencia, contempla 3 ilícitos prohibidos. Tenemos los que son los acuerdos y prácticas prohibidas, que en el argot popular se le llama los cárteles o carteles. Tenemos el abuso de posición dominante y tenemos varias tipificaciones de actos de competencia desleal. Tenemos los más comunes, o sea, los que tienen las leyes tipo de competencia: publicidad engañosa, comparación indebida, infracción de normas. Tenemos entre 8 y 10 tipos que son los más comunes. En cuanto a carteles y abuso de posición dominante, nosotros, Procompetencia tiene facultad sancionadora. Sin embargo, en cuanto a los aspectos de competencia desleal, por un tema técnico de la ley, podemos ordenar la cesación de esos actos de competencia desleal, declararlos, pero no tenemos una facultad de sancionar. O sea, que la persona que quiera obtener la reparación de los daños y perjuicios debe acudir a los tribunales ordinarios, que en este caso son los tribunales de primera instancia, civiles y comerciales. Entonces, hay que enmarcar las actuaciones de un agente económico en alguna de esas 3 categorías. Por eso a veces es un poco difícil para la ciudadanía en general entender que hay algunas actuaciones que, por más injustas o perjudiciales que parezcan, no son sancionables, sino que son las actuaciones propias de un mercado liberalizado que es en el que vive nuestro país, y las ventajas que puede tomar un agente económico sobre otro por diferentes categorías. Ahora, si algún agente económico o un ciudadano común y corriente, la ley habla de cualquier persona que tenga un interés directo, encuentra alguna de las prácticas que acabo de mencionar, ya sea un acuerdo prohibido, un abuso de posición dominante o un acto de competencia desleal, puede acudir a Procompetencia y presentar una denuncia. Esa es una de las formas en las que se puede abrir una investigación. La otra forma es, nosotros tenemos dentro de la dirección ejecutiva una subdirección de promoción y abogacía, una subdirección de defensa de la competencia y 2 departamentos claves, que son el departamento de estudios económicos y de mercado y el departamento legal.
que es un departamento legal atípico porque no ve las cosas comunes de un departamento legal. Es un departamento legal económico. O sea, los abogados que tenemos ahí son abogados con formación en derecho de la competencia, en políticas públicas o en análisis económico del derecho. Y regulación. Y regulación. Entonces, esos dos departamentos están habilitados para iniciar investigaciones de oficio en algunos mercados que entienden que pueden haber algunas fallas y elevarlo a la dirección ejecutiva para nosotros tomar una decisión de si amerita la realización de una investigación. ¿Puede Procompetencia, el organismo similar en Estados Unidos puede hacerlo? Puede, por ejemplo, detener una fusión de dos empresas porque se constituyen en una fuerza dominante en el mercado. Nosotros, o sea, nuestra ley 4208 no contempló un régimen de análisis previo de fusiones y concentraciones. Sin embargo, si producto de una fusión o una concentración se genera una posición dominante y se abusa de esa posición dominante, pues entonces ahí sí nosotros podemos actuar. Es importante que sepamos que no es un ilícito ostentar una posición dominante. El ilícito que se castiga es abusar de esa posición dominante. O sea, ser grande, productivo y eficiente no es malo. Y creo que las políticas económicas de nuestro gobierno no están orientadas a sancionar a que las empresas sean eficientes, pero sí que a partir de esa eficiencia se pueda maltratar o manipular el mercado o a los otros competidores. Para usar el lenguaje de ahora, lo que se prohíbe es el bullying. Exactamente. El bullying. Ahora es curioso cómo en nuestra legislación quedó fuera el control de fusiones y concentraciones, que es algo que en el futuro nosotros vamos necesariamente a tener que mirar. No solamente, o sea, no solo, sí, ciertamente podemos a posteriori analizar los efectos pero a priori deberíamos tener un instrumento legal que nos permita a nosotros hacer algún tipo de análisis sobre fusiones y concentración. Doña Inés. Buenos días y felicidades. Gracias. Supongo que porque nunca ha estado completo, ¿verdad?, el organismo y no han podido trabajar como debe ser, para el gran público es un poco desconocido qué tipo de casos llegan a Procompetencia y cómo, ¿verdad?, y cómo luego evolucionan. Sí se ha tenido mucha información sobre el tema del monopolio del sector del transporte y cómo los empresarios lo han denunciado. Los choferes suelen contestar, los empresarios del transporte suelen contestar que hay otros muchos monopolios y que porque ellos no solo. Y quería confirmar con ustedes si ya en Procompetencia ha llegado algún caso y alguna denuncia concreta, sobre todo sobre el alegado monopolio de la cerveza. Okay. Nosotros recibimos en días pasados una solicitud de medidas cautelares en el caso del estudio de la cerveza. Lamentablemente, nosotros no podemos opinar públicamente sobre ningún tipo de caso porque podríamos estar invalidando cualquier medida que se pueda tomar en el presente o en el futuro inmediato, pero en ese caso en específico nos llegó una solicitud de medidas cautelares. La designación de Nilka es muy reciente, a ella tomó posesión hace 2 días, el martes. De manera que nos imaginamos que están haciendo una especie de fila con cajas en la calle Caunabo para ir a depositar cajas de expedientes. Dejar poner de la cerveza. Sí. Entonces, pero sí, eso recibimos en el mes de diciembre y eso fue previo a la designación de Nilka Jansen. José María. Tomando en consideración la importancia que tiene la figura de la dirección ejecutiva para Procompetencia, el haber operado tanto tiempo, incluso 3 presidentes, tanto tiempo en la dirección ejecutiva, ¿qué representó eso en materia de operatividad? Es decir, retardó, qué sé yo, que se pudiera hacer una buena gestión en favor de un buen comercio. Definitivamente sí. Y yo te diría que el efecto es hacia lo externo, o sea, de cara al país, de cara al mercado, porque evidentemente
estábamos lidiando con un organismo cuyas facultades, para decirlo de una manera, estamos con una fábrica con una capacidad instalada que te permite una producción maravillosa, y sin embargo tú solamente podías trabajar con quizá una décima parte de la capacidad. O el soldado de la trinchera que tiene orden de no tirar y tirándolo de allá para acá y está lleno de municiones y tiene la estrategia entonces, de cara al país evidentemente nos afectó, pero internamente, de cara a la institución, a la misma moral de los empleados, era difícil porque tenemos una ley que nos faculta para tomar acciones, y a veces se siente uno como que está negando su propia función por ser respetuoso justamente de este ordenamiento, que es el mismo que dice que sin esa dirección ejecutiva no podías actuar. Entonces, ¿y por qué no investigas tal cosa? ¿Y por qué no investigas tal cosa? Muy sencillo, porque no tengo facultad para eso. Porque si lo hago, me vas a demandar agente económico, y vas a tener razón además en hacerlo, porque no tengo la facultad. Entonces ya ahora es diferente. Winter is coming. Es un tribunal no constituido, le faltaba fiscal. Exactamente. Entonces internamente era difícil para nosotros. De todas formas, sí les puedo decir que yo agradezco enormemente estos meses que se produjeron entre mi llegada y la designación de Nilka Jansen, porque nos permitió organizar bastante la casa. Todavía falta, ¿verdad que sí? Nosotros estábamos muy necesitados de establecer criterios y reglas claras para que todo el mundo sepa cómo y por qué se le va a evaluar y se le va a medir. Y hemos estado trabajando justamente en eso en estos meses. O sea que ese tiempo que nos permitió ese hiato presidencial de unos meses entre mi llegada y la designación de Nilka Jansen ha sido realmente muy útil y muy provechosa para nosotros. Hemos fortalecido mucho el equipo y hemos estado trabajando en procesos que yo estoy segura que van a ser mucho más fácil el trabajo de ella, pero también va a hacer que las personas y los agentes económicos que se acerquen a nosotros tengan mayor confianza de que vamos a dar pasos certeros, de que vamos a dar pasos calmados, que no vamos a pretender hacer en 2 días lo que no se ha podido hacer en años, pero que lo vamos a hacer bien. Eso es lo que la dirección ejecutiva como la mano de hierro ahí. El fiscal. ¿Está usted consciente de la responsabilidad que tiene ante el país, verdad? ¿Lo reflexionó bien antes de hacer el cálculo? Sí, yo creo que lo he reflexionado bastante bien. Yo estuve anteriormente en Procompetencia, o sea, estuve un tiempo trabajando allá, trabajaba como abogada senior en la subdirección de defensa, o sea que conozco cuáles son las implicaciones de la posición, además de que puedo decir que fui allá cuando se instaló la cátedra de Derecho de la Competencia por vez primera en la Pucamaima, gracias a la doctora Angélica Novoa, de las pocas personas que le interesó ese tema, porque todos sabemos que los abogados no somos muy amantes de los números, y esto es un derecho eminentemente económico. Entonces yo entiendo que sí, y como lo he dicho anteriormente, lo dije en mi juramentación, yo estoy comprometida con esta labor porque es algo en lo que yo creo y es algo que le he enseñado a mis estudiantes en el aula, que esto es necesario y que esto se va a traducir en bienestar, que se va a poder cuantificar, o sea que la sociedad va a poder, no es una institución más, es una institución que está llamada a que los resultados se vean. Sí,
tenemos que tener paciencia porque no es un resultado a corto plazo. Hay que hacer cada investigación, cada caso requiere un análisis sobre todo económico importante y serio. Hay que correr modelos económicos, hay que construirlos porque nosotros somos un mercado distinto a los otros mercados, o sea que no podemos usar los modelos económicos que se usan, por ejemplo, en Estados Unidos o en España. Entonces, nuestros economistas y nuestros abogados van a tener que crear modelos, montarlos, correrlos y ajustarlos a la realidad de nuestro país. O sea, nosotros estamos trabajando, como dice la licenciada Martínez, en estos 3 meses. Aunque no nos escuchaban, estábamos trabajando con ustedes. En la página, de hecho, ya hay mucha documentación preparada por el equipo. Tenemos los formularios de presentación de denuncia, tenemos los lineamientos de confidencialidad que eran muy importantes para los agentes económicos y tenemos una herramienta muy importante que es el Observatorio de los Mercados. El observatorio se publicó a finales de septiembre, recién instalada la presidencia de la licenciada Martínez, y es un mecanismo que estamos desarrollando en Procompetencia, en el cual estamos monitoreando los mercados, una gran cantidad de mercados, en base a 5 criterios que están bien definidos en el observatorio. Aportación al PIB, preocupación social, como decía la licenciada Inés, esas cosas que se ven en los diarios, que se comentan en las noticias, y entonces tenemos ahí unos mercados que ya nosotros estamos monitoreando. La semana que viene se publicará la primera revisión del observatorio, ya con de estos 3 primeros meses. De estos 3 primeros meses, exacto, o sea, lo lanzamos en septiembre y ahora vamos a publicar la primera revisión trimestral. Con los mercados, que no quiere decir que los vayamos a investigar mañana, pero son mercados que nosotros estamos analizando porque hay alguna variable económica que pudiese implicar la necesidad, exacto, concentración o alguna falla de mercado que no necesariamente sea propia del mercado, puede ser externa, puede ser estacional, pero lo tenemos que ver. O sea, es bueno que la gente sepa lo que es el observatorio, lo conozca, para que se dé cuenta que nosotros no vamos a actuar de forma medalaganaria, sino que hay unos parámetros económicos en base a los cuales nosotros vamos a estar analizando. Esos son los que nosotros estamos viendo. Obviamente las puertas están abiertas, como dijo la licenciada Martínez. Nosotros esperábamos que el martes íbamos a encontrar muchos expedientes exactamente. Pero sabemos, ayer se publicó un aviso de la dirección ejecutiva donde se le invitaba o se les recomendaba a las personas interesadas a presentar sus denuncias adjuntando el formulario, y fue muy cómico. En el Twitter la gente decía: solamente el formulario tiene 83 ítems, o sea, ¿cómo? Bueno, es que esto es... ¿Es un formulario o son varios formularios? Hay un formulario para cada tipo de práctica. Hay un formulario para carteles y hay un formulario para abuso de posición dominante, y los formularios tienen algunos anexos que las personas deben también completar. Y entonces se reían y me decían: wow, casi nada. Y yo le digo: es que hemos dicho desde el 2011, el licenciado Reyes está diciendo que esto es un asunto serio y técnico. Era en serio, nosotros no estábamos bromeando al respecto. Así que todo aquel que quiera presentar una denuncia, ahí tiene una guía formidable de qué es lo que nosotros necesitamos y qué vamos a buscar. ¿Tiene Procompetencia, como lo tiene el juez de amparo, por ejemplo, la facultad de corregir los errores o asumir los errores que pueda tener un formulario? Por ejemplo, yo presento una denuncia X y en vez, los abogados incidentalistas les encanta, ahí dice que era en la Eduardo Vicioso 8, era en la 10. Entonces, fuera.
¿Tiene la facultad el organismo para hacer esas correcciones y esas...? Así es, nosotros tenemos un primer periodo de 30 días hábiles para admitir una denuncia. En ese periodo, obviamente van a haber unos plazos de subsanación porque entendemos que los sectores, están aprendiendo. O sea, va a pasar lo que pasó en el 2000 cuando se instauró el Indotel, donde tanto regulador como prestadoras como usuarios empezaron a aprender una cultura de regulación. Entonces sí, hemos establecido plazos para subsanar, que obviamente suspenderán el conteo de los 30 días porque es un plazo muy corto para nosotros, pero sí. Y en Procompetencia, de hecho, vamos a iniciar jornadas, sobre todo con las asociaciones empresariales, para orientarlos de cómo llenar los formularios. Y cualquier ciudadano, cualquier persona física o jurídica que se quiera acercar a Procompetencia, estamos en la disposición de orientarlos, porque sabemos que son informaciones muy técnicas que a lo mejor no están a la mano, y obviamente hay algunos de esos ítems, puede ser información que usted no disponga de ella y puede hacerlo constar. Muy bien. Don Amílcar. Bien. Tomando en cuenta el tiempo ya que tenía Procompetencia sin la dirección ejecutiva, y tomando en cuenta que ya usted es una abogada experimentada y que conoce de Procompetencia, me imagino que viene con una agenda que ya parte de lo que ha dicho, pero ¿cuál es la prioridad ahora de la dirección ejecutiva de Procompetencia? Bueno, nuestra prioridad 1A es completar el proyecto de borrador de reglamento para sometérselo al Consejo Directivo y que éste pueda a su vez sometérselo al Presidente de la República. Tenemos un mandato legal de 60 días. Habíamos ya hecho una consulta pública apegada a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y a la Ley Orgánica de la Administración Pública. Ya tenemos todos esos comentarios que los agentes económicos presentaron en esa consulta pública. Estamos trabajando en la consolidación final del reglamento para presentarle un proyecto al Consejo Directivo, que es importante destacar que nosotros solamente recomendamos. La facultad de sancionar y dictar resoluciones o medidas que organicen el mercado le corresponde al Consejo Directivo. Nosotros no, las únicas decisiones que nosotros podemos tomar es de admitir o rechazar una denuncia, y eso tiene un control porque es recurrible al Consejo. O sea, no hay un segundo grado. No hay decisiones absolutas en la dirección ejecutiva. Nosotros vamos a recomendar en base a los análisis legales y económicos que se hagan. Esa es nuestra primera prioridad. Nuestra segunda prioridad es someter la resolución también para la aprobación del Consejo de los criterios económicos que se van a tomar en cuenta para analizar los casos. Ahí ustedes van a poder ver cuáles son los índices de concentración que vamos a manejar, van a ver las 9 fórmulas que se van a estar analizando de manera general en un proceso. No en todo se van a analizar las 9, claro, porque los mercados son diferentes. Esa es nuestra segunda prioridad. Y nuestra tercera prioridad es, haciendo uso de la información que revele el observatorio en su primera revisión, ver si ha lugar, como decimos nosotros los abogados, a investigar algún mercado de los que salgan ahí, o a recomendarle a la administración pública tomar medidas correctivas. Vamos a analizar qué sale en el observatorio. Es importante que se sepa que la unidad de estudios económicos, que es el corazón de Procompetencia, es una unidad independiente. Yo no me inmiscuyo en sus análisis, o sea, yo los dejo a ellos trabajar e investigar, y ellos luego me remiten sus estudios. Igualmente el Consejo. O sea, funciona un doble grado, y el Consejo aparte debe contar con el staff que le permita tomar decisiones motivadas sobre los asuntos que se le presenten desde la dirección ejecutiva. Pero la unidad de estudios económicos es como un mundo paralelo de aliens. Ellos están ahí cerrados con sus fórmulas y sus estudios,
produciendo la data que nosotros necesitamos, porque aunque nosotros expresamos en derecho, en realidad son temas económicos que se expresan en un lenguaje jurídico. Entonces, ellos son los encargados de investigar la realidad de lo que está pasando y luego entonces se le da la forma jurídica, el lenguaje jurídico que permite que los casos, los mercados se puedan ver. Usted mencionó que del resultado, por ejemplo, de la evaluación del observatorio, se podrían recomendar medidas. ¿Recomendarlas a quién? Bueno, puede surgir de una investigación que se haga que a lo mejor hay distorsiones o fallas del mercado provocados, por poner un ejemplo, por la propia administración pública. A lo mejor puede haber retardo en la permisología en algún ministerio, puede haber burocratización en algún proceso, o sea que esas medidas, nosotros tenemos una parte que comentaba la licenciada Martínez, que ya sí estaba activa, que se llama abogacía de la competencia, que es enseñar y acompañar al Estado a que las reglas que dicte sean acordes a las reglas de la libre y leal competencia. Hay algunas medidas que no por nada en particular, sino por usanza o por comodidad, pueden generar fallas en el mercado, y si nosotros las identificamos en un estudio, pues podemos recomendarle a esos ministerios, direcciones generales, que hay que tomar nota y corregir alguna práctica que está incidiendo directamente en fallas del mercado. A eso me refería con las medidas. Adalberto. Si quisiera preguntarle a la presidenta del Consejo, usted ha expresado preocupación por lo de la venta atada. Sí. Y yo quisiera saber qué tan grave es eso en el país y qué está haciendo Procompetencia para reducir eso. Justamente nosotros tenemos atribuciones para educar, informar, promover la libre y sana competencia. Hay una, no solamente para investigar y sancionar. Entonces, hay una costumbre y es una práctica que está penada por la ley, de amarrar, de atar algunos productos y servicios de una manera en la que muchas veces los propios actores económicos ni conocen que están violando la ley. Entonces, no se trata solamente de decir, mira, comerciante, yo te puedo sancionar. Es también decir, esto no lo estás haciendo bien. Esto la ley no lo contempla de esta manera. Tienen que hacerlo así. Y por cierto, eso conlleva sanción. Nosotros la parte sancionadora no la podíamos ejecutar porque nos faltaba la dirección ejecutiva para las investigaciones, y notificar un pliego de condiciones, pero ya sí podemos hacerlo. Entonces, en días pasados, nosotros, haciendo uso de nuestra facultad de abogacía de la competencia, hicimos una advertencia para el sector productivo y las personas y las empresas que ofrecen servicios de venta de vehículos, de viviendas, de electrodomésticos. ¿Por qué? Porque no se puede, no está permitido que se condicione que una venta de una casa o de un vehículo sea obligatoriamente contratado con un seguro afiliado a el vendedor o al proveedor de ese bien o de ese servicio. Entonces nosotros hicimos una publicación que va a tener un seguimiento, porque de hecho nosotros podemos actuar tenemos atribuciones para actuar entre las empresas, los competidores, pero Proconsumidor tiene las facultades legales para actuar cuando a un consumidor se le han violentado sus derechos. Y nosotros tenemos excelentes relaciones interinstitucionales con Proconsumidor, y sí les puedo adelantar que vienen unas acciones conjuntas entre Procompetencia y Proconsumidor en ese sentido. La directora y una servidora hemos estado personalmente cayéndole atrás a ese tema. Y el convoyaje no está prohibido. Es que tú puedes
tú estás obligado a solicitar una garantía. Tú compras un vehículo y tomas un financiamiento y tienes que tener una garantía. Para ese financiamiento, ese vehículo debe estar asegurado, perfecto. Pero no te pueden obligar a que sea con tal o cual aseguradora. Estás en libertad de elegir, y cuando no estás en libertad de elegir, no solamente es el consumidor que está en riesgo en sus derechos, es que los agentes económicos que ofrecen ese servicio, les estás violentando su derecho a una libre y sana competencia. Porque si tú trabajas para un grupo económico y simple y sencillamente limitas o exiges a que los bienes y servicios se adquieran bajo los productos de esa sombrilla de ese grupo económico, tú estás limitando la libre y sana competencia de los demás. Y eso es muy común, o sea, se da con mucha frecuencia. Es muy común, es extremadamente común, es muy común. Y de hecho, muchas personas, los agentes económicos lo sufren porque no pueden ofrecer libremente sus productos, pero también el consumidor lo sufre porque muchas veces hay personas pagando préstamos hipotecarios con unas cuotas altísimas y es por unos seguros ahí que pudieran negociar con otro proveedor. Doña Inés. ¿Qué pasa cuando el que abusa de su posición es el Estado? ¿Cómo tienen las manos atadas? Pueden actuar. Y se me ocurren dos casos diferentes. Uno, en el que el Estado sea la propia competencia, porque compite a nivel de compañía, de seguros, de banco, de un servicio, o ya rayando en el tema de la corrupción, que conceda permisos a una determinada empresa y a su competencia no. Puede ser en alturas en un hotel, en uso de playa, lo que sea. ¿Qué poder tiene su institución en estos casos frente al Estado? Tenemos, digamos, de una manera, nosotros tenemos que trabajar en la armonización que nos rige el artículo 69 de la ley. Tenemos que trabajar en armonizar con los reguladores, pero también, como explicaba hace un rato Nilka, nosotros también tenemos la facultad de decirle a un ministerio: esta medida tiene que ser reconsiderada. O sea, tenemos esa facultad. No solamente es para la regulación entre privados. O sea, el Estado es un factor demasiado importante y determinante en el mercado. Eso incluye los organismos autónomos, ayuntamientos, etcétera. Así es. Muy bien. Vamos a tener trabajo. Pero se lo estamos diciendo. Esto no es fácil, señor. Necesitamos ayuda. Bueno, las prácticas monopólicas son de las que más afectan a los consumidores. En el tiempo que tienen ustedes en la institución, ¿en cuáles sectores se dan más prácticas monopólicas? ¿Cuáles han identificado? Lo vamos a ver en el observatorio la semana que viene. Si no tienen donde hay mayor concentración de los mercados, porque justamente lo que queremos es trabajar con base, que todos puedan comprobar la información. Entonces, vamos a publicar cuáles son el observatorio, y vamos a ver ahí en esa publicación cuáles son los sectores que pueden estar en rojo, en amarillo, en verde, cuáles se están concentrando más y por qué. Y lo vamos a ver de manera gráfica, además, o sea, va a ser en infografía para que se entienda todavía más. América. Bien. El año pasado salieron a la luz pública unos estudios con referencia al mercado de la cerveza, al mercado de los seguros y de medicamentos. ¿Qué validez podrían tener estos estudios? ¿Ustedes los rescatarán o ya han recibido, por ejemplo, denuncia para que se investiguen estos mercados? Nosotros, como le dije, hace como a principios de diciembre, recibimos una solicitud de medida cautelar en relación a uno de esos estudios, que es el de la cerveza. No podemos, por
por un tema de procedimiento, ¿verdad? No podemos referirnos a cualquier medida en ese sentido. Pero cuando salieron los estudios, como no estaba la dirección ejecutiva, digamos que era más informativo que acusatorio. Más informativo, más de información que de un instrumento para poder presentar un pliego. Ya es distinto. Pues ya con esas informaciones entonces actuarán para hacer las debidas investigaciones. No podemos adelantar absolutamente nada de ningún ¿Ustedes caso. pueden actuar de motu propio o tienen que esperar a que venga una Podemos de De oficio oficio. iniciar investigaciones y también recibir las denuncias. En ambos casos. Don Alberto. Bueno, durante años se ha estado reclamando una modificación de la ley 2801 sobre incentivo a las empresas que se instalan en la zona fronteriza como forma de contribuir a aliviar la pobreza en esa. Y se ha planteado la modificación en el entendido de que hay competencia desleal. Se acusan a algunas empresas de que están instaladas en zonas, por ejemplo en la capital. Sin embargo, la ley le faculta, le da muchísimas facilidades y no están en la frontera. El caso de la empresa San Miguel, la que produce la cola real. Si ustedes tienen competencia en esto, si están trabajando en esta línea y si están de acuerdo en una modificación de esa ley. El tema de modificaciones de leyes por supuestos ilícitos, o sea, porque las leyes contienen alguna medida que incida en la competencia, no es propiamente un caso de defensa, es un caso de abogacía que se enmarca dentro del artículo 15 de la ley que trata de ayudas estatales. Ayudas estatales es cualquier subvención, exoneración o aporte impositivo o eliminación de ese aporte impositivo que haga el Estado. Entonces, en el caso particular de esas leyes que establecen exenciones, no se abren casos, sino que hay que analizar esas leyes desde el punto de vista de la competencia para ver si realmente existe una distorsión al mercado. Nuestro papel en ese sentido es recomendarle al Poder Legislativo o al Poder Ejecutivo si existieran casos de distorsión de la competencia. Es importante porque ahora vamos a tener todos que afilar un poco el tema de la terminología. Lamentablemente para el empresariado todo es competencia desleal y no necesariamente es así. Los actos de competencia desleal están tipificados en el artículo 11 de la Ley General de Defensa de la Competencia. Si el ilícito que usted denuncia no está en el artículo 11, pues no es un tema de competencia desleal. Pudiese ser, entonces busca el otro camino, a lo mejor es un cartel, a lo mejor es un abuso de posición dominante. Si no se enmarca dentro de esas tres cosas, lamentablemente nosotros no vamos a poder actuar. Pero es importante recordar que el Estado tiene políticas públicas de desarrollo de sectores vulnerables y que esas son variables que se toman en cuenta en el desarrollo económico. O sea, a priori, obviamente yo no puedo decirle si la ley es anticompetitiva o no, tendría que hacer un análisis, pero influyen muchas variables y eso es importante que la ciudadanía lo conozca. Hay que sopesar muchas cosas. Nosotros emitimos nuestros informes de recomendación, pero ya le toca al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo acogerlas según el interés de la estrategia nacional, de la visión de gobierno, etcétera. Muy importante ese asunto y el tema de competencia desleal, porque sí, informalmente a nosotros nos han llegado algunas, no puedo decir denuncias, eran advertencias que en esta semana la Procompetencia va a estar notificándole a esos agentes que si desean reintroducir esas solicitudes, pueden hacerlo ahora porque perimieron en ese momento, no había facultad para investigarlas. Entonces vamos a desempolvar, digamos así, esos casos que desde el 2011 para acá se pudieron haber depositado, pero es importante que la gente sepa encasillar bien a dónde va lo que le está haciendo daño, porque aunque nosotros tenemos una facultad de subsanación,
no somos un tribunal para retipificar las conductas. Y eso es muy importante. Y hay que distinguir también lo que diga la ley y la viveza del agente económico. Puede ser que la ley no establezca ninguna ventaja anticompetitiva, pero el tipo se cogió por tercera, como decimos en pelota, y está sacando una ventaja. Entonces el problema no sería de la ley, sino de la acción o la actuación del agente económico. Me da mucha risa porque los colegas abogados me dicen, bueno, pero ahora tendremos que contratar economistas. Porque y yo le digo, bueno, es así, porque lo que a los ojos de nosotros los abogados puede ser ilegal, que es casi todo, sí. A los ojos del economista no necesariamente. Yo vengo del Indotel, que es un regulador que tiene facultad para conocer temas de competencia y lo conservó. Es importante, quiero aclarar eso, que los casos de telecomunicaciones no van a ir a Procompetencia, se quedan en el Indotel. Igual los casos del sector eléctrico se quedan en las distintas instancias del sector eléctrico porque el artículo 20 de la ley nuestra, de la 4208, así lo dispuso. Si nosotros vamos a ser como una especie de consultores, o sea, si ellos van a tomar alguna medida en materia de competencia, nos pueden consultar a nosotros y nosotros tenemos un plazo para hacer un informe no vinculante para ellos. Pero, por ejemplo, en el Indotel, donde se está hablando de competencia desde el año 2000, y Yolanda conoce eso porque también viene del sector de telecomunicaciones, que mundialmente es la escuela para aprender competencia y regulación, las batallas entre abogados y economistas eran porque no veloces, largas, exacto, y productivas a veces. Para nosotros los abogados, que todo es ilegal y hay que marcharle, cuando ellos montan sus modelos resultan que no necesariamente es ilegal. O sea que sí, los abogados que lleven casos de competencia, mi recomendación es que se auxilien de economistas. Doña Inés. En el caso de competencia, aunque no sea una institución recién formada, realmente es la primera vez que va a funcionar completa, o sea que es la primera, está recién formada. Exacto. ¿Sí? Y con algunas instituciones como Proconsumidor, como la Defensoría del Pueblo, se da el caso de que como nadie sabía para qué servían ni cómo se usaban, tienen un proceso de información, de educación, etc. En este caso, ¿cómo esperan trabajar con los grupos empresariales? Nosotros, primero, déjenme decirles algo. Cuando yo hace un ratito mencionaba, señores, necesitamos ayuda, es de verdad que necesitamos mucha ayuda de los medios para ayudarnos, para educar y para difundir. No solamente las mejores prácticas de sana competencia, sino también para que podamos instruir cómo llevar procesos adecuadamente, porque no queremos que se nos caiga nada porque no se lleve de la manera más adecuada. Con las asociaciones empresariales, ya nosotros estamos desde que llegamos trabajando en seleccionar no solamente interlocutores específicos dentro de las asociaciones, sino como todo un programa de difusión, de formación y de educación. O sea, vamos a darle el apoyo a las asociaciones empresariales, pero queremos que ellos tengan también unos dolientes internos que trabajen en esa interfaz con nosotros. Que tengan muy claro cómo es que se sustancian y se presentan, se llenan estos formularios y cómo se presentan las cosas. Es un cambio de cultura, y no va a ser algo que va a suceder de la noche a la mañana, y tenemos que entender que estamos frente a un proceso y no un suceso. Y en la medida en que nosotros entendamos eso, pues vamos a ser más eficientes y yo creo que nos vamos a frustrar menos. Que vayamos, pero sin pausa, avanzando en ese proceso. Es un cambio de mentalidad.
es un cambio de mentalidad hacia reglas claras y hacia condiciones que sean más equitativas para todo el mundo en un país donde sabemos que nos pesa tanto la desigualdad, donde hay muchas veces amiguismo, y hay un donde factor, se maneja. quizá, Yolanda, que eso trascienda al público le encanta que las empresas se maten entre ellas, y las empresas tratan de que todo lo que hacen sea secreto. Entonces, ese punto, ¿cómo lo vais a manejar? Porque en realidad vosotros vais a hacer un filtro. Bueno, nosotros tenemos, y ya lo mencionaba hace un ratito, en la página nosotros tenemos las condiciones de confidencialidad. Nosotros, es muy importante para los actores económicos saber exactamente qué tipo de informaciones nosotros vamos a poder divulgar, porque es muy cuesta arriba que algo que probablemente pudiera ser utilizado como un secreto, algo que pueda ser utilizado como una desventaja competitiva, sea expuesto frente a sus competidores. Quizá alguna información que es muy valiosa para la empresa, que se esté investigando o que estemos observando, y que por temor a que esto se vaya a hacer público y un competidor pueda ponerle la mano a un dato que sea muy valioso y muy importante, o reaccionarle a eso, que no nos den las informaciones que nosotros requerimos para poder hacer nuestro trabajo. Entonces, justamente por eso quisimos hacer esa clasificación, establecer esos criterios para que todo el mundo sepa a qué atenerse. Hasta dónde nosotros podemos. Primero, tenemos también las limitaciones que la ley de libre acceso a la información pública tiene también unas limitaciones, que son las del interés público preponderante. Cuando se está en el medio de una investigación, nosotros tenemos esa salvaguarda, pero eso es aparte de las condiciones de confidencialidad que nosotros ya hemos establecido y que cualquier interesado puede entrar a la página de Procompetencia y ver, porque nos hemos encargado de ir subiendo todas las informaciones que hemos generado. Muy bien, don José María. Conociendo la realidad del poder que tiene el empresariado en la sociedad dominicana y los niveles de compromiso con que llegan los gobiernos, los presidentes específicamente y sus principales compañeros de partido, la forma en que se escogen las autoridades de los organismos X, ¿tiene Procompetencia realmente la independencia necesaria como para encaminar acciones que impacten en el mercado y que puedan ir realmente en favor de los consumidores, o por lo menos herramientas que les permitan hacer lo mejor posible su función? Yo creo que la mejor respuesta para eso es el tiempo. Ya. Yo estoy segura que sí lo tenemos, pero no me crea a mí. Créale a mis acciones. Res non verba. Muy bien, muy bien. Don Amílcar. El abuso de posición dominante que se pueda tener, ya que en sí la posición dominante no necesariamente tiene que convertirse en un abuso, pero si de hecho hay una posición dominante y que ninguna empresa pueda quejarse, el ciudadano sí puede venir y quejarse, y que ustedes entonces puedan actuar conjuntamente con Proconsumidor, porque muchas veces, o en casi todos los casos, sucede que aunque se queje una empresa o no se queje, el afectado final viene siendo el consumidor. Déjalo poner de otra manera. Yo tengo la posición dominante en un mercado específico y me porto bien. Yo regalo bates y pelotas a todos los muchachitos para que jueguen, etcétera. Pero de buenas a primeras comienzo a subir el precio sin ninguna justificación económica. No ha subido el dólar, no ha subido los insumos, etcétera. ¿Pueden ustedes actuar? Ese yo creo que es el espíritu de la pregunta. La figura del abuso de posición dominante es muy interesante, y creo que vamos a tener que hacer mucha labor de educación, porque en países similares al nuestro, donde ya tienen régimen de competencia, estoy hablando por ejemplo de El Salvador, que es una autoridad modelo a nivel mundial en materia de competencia, como dijo la licenciada Martínez, como esto es un cambio de cultura, al principio puede ser un poco chocante. El abuso de posición dominante, primero hay unos tipos tipificados en la ley,
que tenemos los más comunes. Tenemos distribución exclusiva, ventas atadas, compra condicionada a una condición negativa, es decir, cómprame a mí todo, no le puedes comprar a mis competidores. Tenemos la famosa teoría de las facilidades esenciales y de la discriminación de precios. Hay otros tipos que no trajo nuestra ley, como son precios predatorios, estrechamiento de márgenes, pero vamos a poder accionar con ellas porque la cláusula del artículo 6 es abierta. Sin embargo, el abuso de posición dominante tiene una particularidad, y es que se aplica a través de la regla de la razón, no en nuestro país, en el mundo entero. O sea, es caso por caso, y hay lo que se llama la ganancia de eficiencia. Eso quiere decir que si una empresa tiene posición dominante y abusa de ella, pero demuestra que genera una eficiencia en el mercado, lamentablemente no puede ser sancionada porque está generando valor en el ciclo económico. Entonces, eso es algo que es importante que sepan y que nos mentalicemos desde ahora, porque de hecho, en los foros de competencia, a las propias autoridades de competencia expresan su frustración de agarré a fulano y no lo pude sancionar porque realmente me demostró eficiencia. O sea, un algoritmo en la computadora de la NASA que dice que... No, pero por ejemplo puede demostrar que genera empleos, que genera educación. Hay muchísimas variables de ganar eficiencia. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunas decisiones, y esto sí lo tengo que decir porque si no me matan los abogados que trabajan esto, que en principio no necesariamente impactan directamente a corto plazo al consumidor. Pero cuando el mercado se reorganiza, sí, y voy a poner un ejemplo. La famosa venta por debajo de costo, que es lo que se llama precio predatorio, es el tipo más común de abuso de posición dominante. Yo vendo por debajo de mi costo, elimino mis competidores y pongo precios abusivos. Cuando yo como procompetencia sanciono y autorizo, y ordeno a que se detenga la práctica, yo colateralmente perjudico a esos consumidores que se estaban beneficiando de ese precio por debajo de costo. Pero al organizar el mercado, en un tiempo que el mercado mismo se organiza, entonces vuelvo a devolverle, porque ¿qué es lo que pasa? Tú te pasas 4 o 5 meses comprando por debajo de costo, pero cuando se elimina la competencia, tú empiezas a comprar 6 o 7 veces por encima de lo que cuestan las cosas. El precio razonable es una utopía, no existe en ninguna parte, aunque hay herramientas para uno medir cuál es el precio razonable. Entonces, eso es importante que lo sepamos. ¿Pueden los ciudadanos ir a denunciar una práctica de abuso de posición dominante? Sí, y probablemente, aunque no tenga las herramientas para llevar a cabo, mover la maquinaria que implica una denuncia, existe la posibilidad de que Procompetencia diga, tiene mérito y la voy a asumir de oficio. Y eso ha sucedido en muchos países, que conglomerados de consumidores han denunciado prácticas, pero, y en eso vamos a trabajar con Proconsumidor, hay que definir bien las líneas de a dónde actúa Proconsumidor, a dónde actúa Procompetencia, porque lo único que tenemos en común es el pro. Luego no tenemos nada en común, no son instituciones similares y en muchas ocasiones podremos dar hasta decisiones contradictorias. Ya nos queda un minuto nada más, pero para poner un ejemplo específico. El caso de cuando Proconsumidor actuó contra los salchichones. ¿Y por qué tú haces eso? No, la pregunta es simplemente para decir, ese sería un caso de Procompetencia, pensando en el modelo actual, ¿o era un caso típico de Proconsumidor? Es un caso típico de Proconsumidor. Nosotros no ¿Y tenemos publicidad engañosa? Publicidad engañosa, si afecta directamente al consumidor, es de Proconsumidor. Si afecta a un agente económico, a un competidor, es nuestra. El artículo 135 de la ley. Los dos. Entonces ahí estamos estableciendo una mesa de trabajo conjunta para manejar esos casos, pero el artículo 135 de la Ley de Protección al Consumidor establece claramente el filtro de cuándo es de uno y de cuándo es de otro. Muy bien, pues muchísimas gracias a las licenciadas Yolanda Martínez
y Nilka Jansen, presidenta y directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Procompetencia, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.